Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Esta mañana hay un gozo en nuestro corazón. Cada vez que nos reunimos a alabar el nombre del Señor, sentimos gozo y gratitud en nuestras vidas. Y este día no es la excepción. Estamos aquí para alabar y bendecir al Señor y para escuchar la palabra bendita del Señor que hoy el Señor trae para nuestras vidas. De mucha importancia esta mañana el mensaje para nosotros. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Pablo hablándole a Timoteo, un joven pastor que por la gracia del Señor, Pablo le concedió que él se quedara en Éfeso para predicar, para instruir al pueblo de Dios. Pero una de las recomendaciones que le hace es esta. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué increíble mensaje para nuestras vidas cuando dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. Nosotros mismos somos un peligro para nuestra alma. Nosotros somos un peligro para nuestra condición espiritual. Porque muchas veces no tenemos cuidado y a veces sabiendo que a nosotros nos gusta algo, nos vamos a meter a lugares donde se propaga eso. Si usted tomó en su vida, ¿cómo se le ocurre a usted a fiestas donde la gente toma? ¿A quién se le ocurre eso? Lógico que se le va a tocar y va a volver a tomar. En todas esas áreas, en las áreas de nuestras vidas que nosotros fuimos débiles, nosotros debemos de evitar esas áreas y debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Ahí yo no me meto, porque ahí el diablo me tenía atada. ¿Cómo es posible que usted, sabiendo que el diablo lo tiene atada en ciertas circunstancias, en cierta forma de vivir, usted vaya a darle lugar al enemigo y no cuide lo que Dios le ha dado? El hombre en sí, hermanos, es un enemigo en sí mismo, porque muchas veces no nos damos cuenta y hacemos lo que nuestro sentimiento, lo que nuestra carne nos pide, a pesar de poner en riesgo nuestra situación espiritual. Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje de Él y que empecemos a cuidarnos. En la Biblia hay un sinnúmero de casos de la gente descuidada que no cuidó su condición. El profeta Samuel le dice a Saúl, Saúl, mira, te voy a dar una recomendación. Cuida de guardar la palabra de Dios, cuida de lo que te voy a decir. Y le dice, ve y haz la guerra, Malé, y destruye todo, no te compadezcas de nadie. Y sí fue, pero no cumplió la palabra de Dios. ¡Qué peligroso! Y cuando llega Samuel, dice, ¿dónde está Saúl? Pues ya se fue a Gilgal, dice, y allá se hizo un monumento. ¿Se dan cuenta, hermano? Saúl sabía lo que había en su vida, no supo cuidarse, y lo primero que se reflejó fue el orgullo, la vanidad, que él mismo se hizo un monumento, ni siquiera esperó a ese monumento. Casos así, similares a esto, hay muchísimos en la palabra del Señor. Balaam, Dios le dio una palabra a Balaam y le dijo, no vayas con ellos. Y Balaam estaba, yo quiero ir, porque Balaam tenía un corazón codicioso. Finalmente Dios le dice, ok, ve. Y cuando va, hermanos, va con la intención de enriquecerse con el rey que le había pedido que maldijera al pueblo. Él conocía su situación. ¿Por qué se dejó dominar de ir a donde no debería de ir? Porque la codicia lo mató y una asna tuvo que hablar y decirle, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra condición espiritual. Fíjense ustedes que muchas veces nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y queremos engañar aún a los siervos de Dios y principalmente a Dios. Queremos decir como que Dios no está mirando. Eso es lo que dice, no está mirando.
Pero no es verdad, hermanos. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Déjame decirle, cuando usted haga un pecado, rápidamente se va a notar en su parecer, en su semblante. Una muchacha decía, yo me di cuenta desde el primer día que mi esposo me engañó. Y dicen, ¿y cómo te diste cuenta? Solamente al tomar las llaves, dice, es todo. Cuando él tomó las llaves, dice, yo me di cuenta que algo estaba mal. No las tomó como siempre las tomaba. Esa muchacha conocía bien la situación de su esposo. Hermanos, si nosotros no conocemos nuestra vida y si nosotros conocemos nuestra vida, no debemos de descuidarnos y de irnos a donde podemos nosotros caer. No podemos hacer eso. Fíjense ustedes que un criado de Eliseo, se me fue el nombre en estos momentos, fue y había codicia en su corazón. Llegó Naamán y ofreció dinero, ofreció ropas, porque Naamán fue curado de su lepra. Cuando él se zambulló en el río Jordán 7 veces, él quedó limpio porque el profeta así le había dicho. De la gratitud que este hombre tenía, le dijo a Eliseo, mira, aquí traigo plata, vestidos, oros, ¿te puedo dar algo? Y dijo, yo no quiero nada de ti, porque los favores de Dios, por los favores de Dios no se cobran, no se debe de cobrar. Hay gente que se ha enriquecido cantando, predicando, siendo pastores, se han hecho muy ricos. Eso es un pecado. No puedes tú. Algunos, claro, tienen que vivir de eso porque han entregado su familia y todo al Señor. Está bien, pero no podemos negociar con eso. Este hombre oyó que le habían ofrecido a Eliseo cosas. Inmediatamente él fue y lo siguió. Y dijo, Eliseo lo hizo sentir mal, ¿por qué no le recibió? Yo le voy a recibir. Y fue, hermanos, a decirle que Eliseo ahorita acaba de recibir 2 profetas y necesita vestidos y necesita plata. Y el hombre liberal, ¿eso qué? Llévalo. Y hermanos, lo que es no conocerse a sí mismo y no conocer la situación. Este hombre, Gehazi creo que se llamaba, ya me pone. Gehazi llegó y le dijo a Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y le dice, ¿no iba mi corazón cuando fuiste a ver a Naamán? Hermanos, se le ocurrió a este hombre querer engañar al profeta de Dios. No podemos engañar al profeta de Dios. Porque cuando el profeta ejercía su ministerio, él sabía perfectamente lo que el rey de Siria hacía en su recámara, sus planes que tenía para ir en guerra contra el pueblo de Dios. Él sabía perfectamente eso. Y Gehazi sabía bien quién era el profeta. ¿Por qué se le ocurrió mentir delante de Dios? No podemos mentirle al Señor. Nuestro rostro, nuestra situación, nuestra condición espiritual se darán cuenta las personas de que ya no estamos actuando igual. Simplemente cuando cambia nuestra actitud. Pero, hermanos, en todo esto, el mensaje, realmente ya me alargué en la introducción, pero el mensaje de esto, hermanos, es que las instrucciones que este joven pastor recibió de parte del apóstol Pablo, yo las saqué del libro de la epístola a Timoteo. Y de esta epístola, hermanos, el apóstol le hace varias advertencias. Porque es importante que nosotros seamos instruidos, que conozcamos las instrucciones de Dios en nuestras vidas. Las instrucciones de Dios en nosotros es importante. ¿Alguno de ustedes ha oído la palabra Torah? Torah quiere decir instrucciones. Y cuando nosotros no conocemos las instrucciones de Dios, tendemos al fracaso. Por eso hay muchas personas que están fracasadas, ministerios que están fracasados, porque no han tomado el tiempo de estudiar las instrucciones. ¿Y a quién quiere poner atención a las instrucciones? Cuando traemos un aparato eléctrico a la casa, ¿qué hacemos? Lo rompemos y lo dejamos y lo conectamos y ¡pum! Se echa a perder. Híjole, ¿y ahora? Y las instrucciones, ya hasta las instrucciones ya ni las encontramos. Eso pasa, hermanos, porque somos descuidados, no tenemos cuidado de la situación. Si esas son cosas secundarias, nuestra vida es muy importante, debemos conocernos a nosotros mismos. Cuidado con hablar mal. Si a usted le gusta comunicarse mucho,
tenga cuidado, porque eso se convierte en chisme. Entonces, ese es una de las cosas. No abra su boca si usted siempre dice cosas malas, porque esas cosas malas que usted diga, si las oyen personas, esas cosas las van a poner en su contra. Y ni aún les digas la verdad a la persona equivocada, porque esa verdad, esa persona la va a poner en tu contra. Mucho cuidado con eso. Entonces, hermanos, el problema de la situación en que muchas veces en los ministerios, en la vida familiar, en los matrimonios, falta la instrucción, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Pablo puso a este joven predicador en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una colonia romana muy famosa, tenía mucha ciencia, tenía mucha prosperidad, pero también tenía mucha idolatría. Y Pablo le enseña a él, mira, las instrucciones que yo te voy a dar, tómalas muy en cuenta. Y lo primero que le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense ustedes, de la doctrina. La gente, hermanos, cuando trae sentimientos y no conoce no se conoce a sí mismo, a veces viene uno y le habla de la Biblia y dice, qué buen mensaje. Y no conocen todo el panorama del mensaje. Si alguien toca la puerta y dice, mira, te voy a hablar de la palabra de Dios. Usted conoce la palabra de Dios. Por eso le decimos, lean la palabra de Dios. Porque vinieron a mi puerta y me tocaba alguien y me dijo, te voy a enseñar la doctrina para que empieces desde el principio. Y me dice, mira, Dios, el diablo le dijo al hombre, le dijo al hombre que Dios no quería que supiera el secreto, que Dios les había dicho que ellos eran como ángeles. No fue Dios el que le dijo que ellos eran como ángeles, sino que ellos eran hombres solamente. Y hermanos, cosas que no tienen sentido, vino a decirme este hombre. Y hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos vamos a ubicar. Dice el apóstol Pablo y le da una advertencia contra las falsas doctrinas. Y de las falsas doctrinas, hermanos, tenemos 40,000 denominaciones que están en movimiento en estos momentos. Tenemos 40,000 denominaciones del cristianismo, del judaísmo, de lo que Cristo enseñó. 40,000. ¿Se imaginan ustedes? Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa, y todos creen en cualquier cosa. Pero si usted tiene cuidado y quiere conocer el carácter de Dios, va a leer la Biblia y usted va a estar seguro de lo que Dios quiere. No necesita interpretación. Yo en este momento estoy hablando un poco de más, pero la Biblia no necesita que yo hable mucho. Amén. Ella misma se descifra. Mire lo que le dice, la advertencia que le da. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Te encargo ahora, ten cuidado, te ruego que mandes. Te ruego cuando te rogué que te quedas en Éfeso fue con el único propósito para que mandases que algunos que no enseñen diferente. Cuando nosotros estamos en la armonía de Dios, hermanos, nunca vamos a ser diferentes. Imagínense ustedes, cuando vamos a Israel, los guías nos dicen, ustedes los cristianos todos son iguales, oran igual, cantan igual, claman a Dios igual, se mueven igual, todos hacen igual. Porque hay una similitud en todo lo que hacemos en la vida de los cristianos. ¿Es verdad o no? Nosotros podemos ir a algún lugar y nos sentimos cómodos, como cantan, como alaban a Dios, sentimos la presencia del Señor porque tenemos ese mismo sentir. Pablo le dice a Timoteo esa gran verdad. Pero una de las grandes verdades que le hace notar al apóstol es su situación espiritual de él. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras faltas, cuando nosotros nos conocemos perfectamente, podemos reconocer las cosas que están mal.
A ninguna persona casi le gusta que les digan, que las corrijan. A la gente no le gusta la corrección. ¿Por qué? Porque creen que todo lo hacen bien. Porque creen que están bien delante de Dios. Aunque su vida sea desastrosa, si usted se acerca y le dice, mira, no es bueno que vivas junto con esa persona. Eso se llama fornicación. Ustedes, eso no es verdad. Sí, todos lo hacen. Y escudándose en pretextos, la gente no quiere admitir su situación pecaminosa. Y en esa forma, hermanos, usted puede corregir a una persona que se aira, que se enoja, y dice, pero no te enojes, como decía el chavo. No me estoy enojando. Así es mi carácter. Pues, ¿qué carácter? Cambia de carácter, entonces. Entonces, hermano, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores delante del Señor y que somos dignos de la muerte, dice que la palabra de Dios dice que es digna de ser recibidas de todos. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros somos los primeros que tenemos que acudir a Dios. Cuando hay un llamamiento hacia el pecador, nosotros podemos pasar y pedirle perdón al Señor, pero muchas veces, hermanos, ni queremos ni siquiera pasar, porque a veces nos sentimos tan bien delante de Dios, cuando realmente estamos necesitados de Dios. Y eso es demasiado triste, hermanos, demasiado triste. Cuando tú oigas la voz de Dios que te está llamando, acude inmediatamente a Él, porque si no tendrás consecuencias. Así es que Pablo le hace un encargo al joven predicador y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, el apóstol le encargaba para que cuidara su ministerio que Dios le había dado, que mantuviera, hermanos, la fe y la buena conciencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de sentimientos espirituales. Conciencia, tu conciencia te dirá que eres un pecador. Pero cuando alguien mata la conciencia, cambia de actitud. Y si hacía cosas malas, ya su conciencia no ejercita en él y están haciendo cosas malas y su conciencia la mataron. Como aquel que se roba un pollo y la primera vez que se roba el pollo está pero temeroso y anda viendo que no lo vieran. Pero mata su conciencia y después se roba otro y ya siente menos. Al tercer pollo cree que es de él, ya no siente conciencia. Hermanos, tenemos que mantener nuestra conciencia, hermanos, correctamente, desechando todas las cosas que nos pueden hacer naufragar. Dice que por esta causa Alejandro y Himeneo, dice que naufragaron. Y dice la palabra del Señor en un lenguaje muy fuerte. Dice, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y fíjense ustedes que estaban en la gracia y Pablo da esta clase de condenación para esa gente. Nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas, hermano, y cuidar nuestra fe y cuidar nuestra conciencia. Hay gente que tiene conciencia muy mala esa persona. ¿Cuál es el propósito de que nosotros debemos tener cuidado? Porque el peligro de no hacerlo, hermanos, hay un peligro de naufragar en la fe. Y esto, hermanos, nosotros tenemos que saber cómo está nuestra situación. Sigue diciendo el apóstol, dándole instrucciones en cuanto a la oración. Fíjense ustedes, hermanos, hasta esto el apóstol Pablo se identificaba con ellos. Le importaba esto. Y le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Importante la oración de la iglesia, hermanos? Es importante la oración en la iglesia. Qué bueno que a esta iglesia viene de la oración bastantes hermanos. Puedo decir que la mitad de la iglesia viene de la oración los días miércoles y viene a los servicios los días viernes. Esta es una bendición. Conocí una iglesia que tenía 3,000 miembros y a la oración llegaron tres personas solamente. No era muy importante la oración. Pero Pablo le dice a Timoteo,
te exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Y luego lo dice, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hagan oraciones por el trono, hagan oraciones por el gobernador, hagan oraciones por los líderes que están en esta ciudad. Oren por ellos, que Dios los toque. Dios es poderoso para tenerlos, Dios es poderoso para removerlos si están haciendo mal. Pero ¿dónde están nuestras oraciones para ellos? Señor, hace que se sienta mal. Señoras, que se sienta mal el presidente y que no duerma porque sepa que está haciendo algo malo. Señor, mira el gobernador, Señor, quiere imponer más impuestos. Señor, no le permita. Hermanos, nuestras oraciones tienen poder y tienen entrada en el reino del Señor. Para Pablo era muy importante. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. La gente no está aceptando la salvación. Y le sigue diciendo, quiero pues que oren en todo tiempo. Y esto, hermanos, es importante en nuestras vidas. Cuando vamos a Israel, los musulmanes siempre nos dicen que ellos nos ganan en la oración, porque ellos oran 5 veces al día. Y ellos dicen que nosotros solo oramos 3 veces al día. Y no saben que nuestra vida es de una oración continua. En el carro oramos, en el camino oramos, en el trabajo oramos, cuando llegamos oramos, cuando comemos oramos, cuando desayunamos oramos, cuando cenamos oramos, cuando nos vamos a dormir oramos, cuando nos levantamos oramos. A todo tiempo la oración es importante, pero Pablo lo recomienda y quiere que oren en todo lugar, no solamente en el templo. Amén. En el templo, en la iglesia, cuando hay servicio de oraciones, porque dedicamos un tiempo a la oración y ustedes se unen con nosotros. A veces no lo hacen en la casa con el fervor que lo hacen en la iglesia. Pablo decía, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué le importaba a Pablo esto? ¿Por qué tenía que enseñarle a Timoteo eso? Pues era importante, hermano, muy importante. Éfeso, hermanos, era una ciudad de idolatría. La prostitución en el templo de Diana era muy prolífera. Había muchas prostitutas y la gente se iban a Éfeso solo a tomar prostitutas porque había en cantidades de prostitutas que servían en el templo. Pablo, hermanos, le habla y le dice que es importante que ellos oren y que tengan mucho cuidado y que las mujeres sean honestas. ¿Saben una de las cosas cuando Pablo les dice que se tienen que tapar la cabeza? Porque las prostitutas andaban pelonas. Y oigan, entrar a la iglesia pelón, es una prostituta, pónganse un velo. Respeten. Amén. Respeten. Ahora le dicen, pues pónganse un show, un traje de baño. La gente anda en las playas desnuda y no les molesta. Y todo está bien y nadie dice nada. Qué barbaridad que lo viera Pablo. ¿Qué está pasando con ustedes? Las mujeres en las iglesias deben ser mujeres decorosas, mujeres, hermanos, buenas, que vistan con honor, con modestia, no con prendas extravagantes, no enseñando cosas que no son correctas y menos en la iglesia. Pablo se preocupaba de eso. Si nosotros nos preocupamos también de eso, solamente mantengamos nuestra buena conciencia. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto es bueno para Dios? ¿Yo voy a servir a Dios y estoy bien vestido? Hombres, mujeres, ¿vestimos bien? ¿No enseñamos nada que sea indecoroso? Pensemos. Somos hijos de Dios y tenemos que tener la mejor conducta y la mejor educación. Entonces le da fíjense ustedes, le da una clase de instrucción para el liderazgo. Porque en el liderazgo, hermanos, a veces se ponen a personas que nada que ver. Veíamos, alguien me decía, pero ¿cómo es posible que hayan puesto a esta persona de pastores y estén haciendo cosas incorrectas delante de Dios? ¿Cómo es posible?
no hay instrucciones. Pero Pablo aún en esto daba instrucciones. Cuando alguien va a servir a Dios, dice, palabra fiel. Si alguno desea obispado, trabajar en la obra de Dios, hacer cualquier trabajo en la iglesia, dice, y desea buena obra, pero es necesario que el que va a servir al Señor sea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Que no le tenga que, mire, ese es el diácono, miren, esa es la diaconisa, pero miren cómo viste, pero mire cómo anda, pero mire cómo están sus hijos, pero mire cómo es en el trabajo. Y todas esas cosas, hermanos, que son en acusaciones, no son correctas delante de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué dice que marido de una sola mujer? Porque era costumbre que tuvieran 2, 3. Hasta la fecha, el mundo árabe, si tú tienes dinero, puedes tener 2, 3 esposas. Había uno que tenía 4 esposas y a cada una tenía que ponerle su casa. Entonces esto es un edificio como de 5 o 6 pisos. Y hermanos, un día estaba en una casa, otro día en otra casa, otro día en otra casa. Y preguntaban, ¿y por qué tenía más pisos? Dice, ¿por qué 6 pisos? Porque dice, hizo 6 pisos para subirse en el sexo y echarse de cabeza, porque no podía soportar más a 4 mujeres. Dice. Ese era un chiste árabe, amén. Hermanos, sigue diciendo Pablo, los diáconos, o sea, los que tienen una posición quizá menos que los predicadores. Dice, asimismo, sean igualmente, deben de ser honestos, sin dobleces, que no tengan 2 caras. Que cuando entra uno le hable bien y cuando entra otro le hable mal y que después se voltee. Eso no es correcto. Sin dobleces, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarde el ministerio de la fe, ¿con qué, hermanos? Con limpia conciencia. Las mujeres asimismo, de la misma manera, en otras palabras, sean honestas, no dadas al chisme, no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanos, es increíble que uno sepa cosas que ni siquiera le interesan. Es increíble, hermanos, pero el chisme book y la comunicación, comunicación para no decir otra palabra, es increíble. Uno sabe cosas que nunca jamás uno imaginaría, todo por la buena comunicación que hay en el mundo. Debes saber conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? Con deshonestidad, con pleito, con iras, con divisiones, con esos que se sientan aquí, no se llevan con los que se sientan acá. No, eso no es posible, hermano. Debemos saber cómo conducirnos. Dice, esto te escribo. Fíjense, le está dando instrucciones, le escribe, le pide, le ruega, le suplica. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepas cómo caminar en la iglesia de Dios. Claro, era un hombre joven, cómo iba a hacer para llevar a cabo todas esas cosas cuando en la juventud no sabe uno cómo expresarse. Imagínense ustedes, cuando yo fui joven, venían personas del matrimonio a pedirme consejos matrimoniales. Pues yo qué sabía de consejos matrimoniales, hermano, yo no sabía nada de eso. Y venía y yo me ponía así, y cuando veían que yo me ponía medio desconfiado, pues les daba risa. Lógico, les daba, pues, ¿qué vas a ver? Chaval, yo tenía 16 años, 17, cuando estuve en una iglesia, mi primera iglesia allá en Veracruz. ¿Qué vas a ver? Y hasta se reían. Y realmente yo no sabía. Alguien vino una señora con problemas matrimoniales y el señor me dijo, no, que se quiere ir, pues déjelo que se vaya. Tenía ahí niños, tenía que ir a una panadería, tenía que hacer cosas. Y las hermanas que me corrigieron, hermano, pero ¿cómo le dice eso? Pues yo, a mí se me vino en la mente, no, que dice que me va a dejar que se vaya, pues que se vaya. Le dije, no importa. No, dije, no, reconcílense, traten el asunto, hablen, ¿qué está pasando con usted? No, sin saber, hermanos, con falta de instrucción, pero ya Dios me perdonó, amén. Ya sé un poquito, gloria a Dios. Y luego dice, el Espíritu del Señor instruye claramente. Cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo nos instruya, podemos ver las cosas que están visibles y podemos saber las cosas que están invisibles.
por medio del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y nadie nos trae chismes, solamente el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo predice la apostasía que iba a haber en nuestros días. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, 2022, 2025, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores. Hermanos, es que hay un engaño en el pueblo de Dios. Que si tú das $1,000, el Señor te va a dar una casa increíblemente. Manda tus $1,000 ahorita y yo le voy a decir al Señor que inmediatamente Él te dé esa casa. Y la gente cree esto, hermanos. ¿Cómo es posible? Son espíritus engañadores que de la misma forma hacen mercado de las gentes, les prometen cosas y les enseñan la doctrina de pide, decreta y recibe. Y tú haces eso y ya lo vas a hacer. Así es que manda tu ofrenda y cuando tú mandas tu ofrenda vas a empezar a ejercer eso que yo te enseñé y vas a ver cómo te va a ir bien. Pura apostasía, dice. El Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a obtenerse de alimentos que Dios crió para con acción de gracia, participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto, hermanos, se practica en algunas iglesias. El prohibir que la gente se case es increíblemente. Había una persona que decía, no te puedes bautizar hasta dentro de 1 año. Esa es la regla de la iglesia. Y si se moría el siguiente mes, ¿qué iba a pasar? La gente no tiene conciencia de eso. No te puedes casar hasta que te dé 1 o 2 años de entrenamiento. Hermanos, qué cosas, hermanos. Pero esa es la situación en nuestros días. Dice, enseña estas cosas, insiste que todos las aprendan. La palabra de Dios se hizo para que todos nosotros la aprendiésemos. Olvídese de Timoteo. Dios nos está hablando a nosotros. Dios está hablando a nuestras vidas. Que nosotros aprendamos estas cosas, hermanos, que son importantes para poder guiarnos. Ayer que estuve en una boda, estaba un muchacho diciéndome, qué bueno que vi, ya voy a aprender cómo hacerlo. Le digo, claro, aprendemos por ver, aprendemos por hacer, pero aprendamos, hermanos. Aprendamos, leamos la palabra y piense siempre que esa palabra que usted está diciendo, está hablando a su vida. Principalmente le llaman una palabra rema cuando la palabra específicamente te habla a tu vida. Cuando tienes momentos de miedo, de temor y que vas a ir a un trabajo y no sabes qué, Señor, ayúdame, tengo muchos nervios. Yo voy a leer tu palabra y abres y te cuentas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Gloria a Dios, sí me van a dar el trabajo y ya van con más confianza. ¿Por qué? Porque Dios específicamente le habló en el momento que usted tiene ese problema, Él vino y le habló. Dios siempre habla en nuestras vidas, por eso le digo, ¿quieren saber la voz de Dios? Lean la Biblia. Cuando recibimos una palabra de parte de Dios, ahí está para nosotros. Ahí está, nos evita el pecado, nos da aliento, nos aumenta la fe, pone aliento en nuestras vidas, nos da poder y nos da bendición a nuestras vidas cuando nosotros las necesitamos. Le dice Pablo, esto manda y enseña. Tenemos que enseñar, tenemos que mandar, tenemos que enseñar. Nosotros hemos enseñado. Lean la palabra del Señor. Alguien alguna vez dijo, ¿y cuál es la visión de la iglesia que yo no la veo ahí? Bueno, este año se me ocurrió, por esas cosas del Espíritu Santo, este año es tiempo de que te mantengas vigilante. Ni siquiera sabía yo lo que iba a suceder en los Estados Unidos, que iba a dar la inmigración por todos lados. Dice, estén vigilantes. Eso es el tema de esta iglesia. Pero el tema principal de esta iglesia es la preparación de cada persona para encontrarnos con nuestro Rey. Y hablando de esto, el viernes, todas las personas que han llegado a su gran alabanza hace poco, es necesario que vengan este viernes. Este viernes los hermanos van a traer un mensaje para sus vidas que se llama tener una cita con Dios. En otras palabras, encontrarte con Dios en el tiempo específico que Él tiene para tu vida. Vamos a aprender esto
y va a ser de grande bendición. Las personas nuevas les recomiendo que vengan a escuchar este mensaje. Sigue diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hasta le importaba el apóstol Pablo a los jóvenes, que los jóvenes no los tengan en poco, que no tomen en poco su juventud, pero que los jóvenes sean ejemplo en palabras, en conversación, en fe, en caridad, en pureza, hermanos. Me da tanto gusto ver a Andrew venir siempre a saludarme, recordándome lo que yo le dije a él y a Daniel. Ustedes son niños, pero ustedes pueden ser los pastores de esos niños. Ustedes tienen que esforzarse. Y ese Andrew, hermano, que lo ven por ahí, que anda acostado, que anda haciendo cosas, se graba todo en su mente. Qué verdad. Hermano, ya sé a quién voy a poner a predicar, ya sé a quién voy a poner a dirigir. Ya, hermanos, está haciendo su grupo como pastor. Imagínense ustedes, porque creen, hermanos, en la palabra, porque creen lo que nosotros les decimos. Así es que, hermanos, cuando el apóstol le dice al joven Timoteo que nadie lo tome de menos como joven, se lo está diciendo con esa seguridad. Y hasta le dice, mira, el deporte físico es bueno, dice, pero el deporte mejor es el deporte espiritual. Ejercítate en la fe. Amén. Ejercítate en la fe. Muchas personas cuando hacen deporte se olvidan de la iglesia y los domingos tienen que ir a jugar fútbol y se olvidan de la iglesia. No, el deporte mejor es el deporte espiritual. Ok, le dicen, no te descuides. No te descuides por ninguna circunstancia. Hermano, hermana, no te descuides. Cuídate a ti mismo. Mira a tu condición espiritual. No vayas a donde puedes caer, a donde puedes pecar delante de Dios. No, pero que son mis familiares. Si tus familiares son unos borrachos, unos drogadictos, ¿qué tienes que ir a hacer allá? Cuando tú estabas en el mundo eras igual, pero ya te cambió. Ahora, ¿por qué vas ahí? No vayas a los lugares que perjudiquen tu vida. Siempre recuerdo a un muchacho que decía, ay, pastor, dice, es terrible ese parque que está aquí, dice. Es terrible, mucha drogadicción. ¿Y quién te manda que vayas ahí? Siempre que iba ahí, se drogaba, se iba al mundo y se andaba como loco. ¿Quién te manda y que vayas ahí? Es como las personas que salen de un ambiente malvado y perverso, que tienen que volver a ir a hacer a esos lugares. No tienen nada que ir a hacer a esos lugares y ya Cristo ya los salvó. Lo único que va a pasar, van a perder su salvación, van a perder su condición espiritual. Y miren, hermanos, que el Señor muchas veces hace misericordia con nosotros y nos advierte. Yo hice misericordia contigo, ¿qué? Pero vete y no peques más, porque si tú pecas, te va a ir algo peor todavía. Entonces Dios, hermano, nos instruye a nosotros para que nosotros sepamos en dónde nosotros estamos parados y quién es el que nos está guiando. Así es que no te descuides y ten mucho cuidado. No descuides el don que hay en ti, el llamamiento. Ahora no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Ahora eres hijo de Dios, tienes una identidad. Me causó mucho impacto un muchachito judío en México que andaba con su kipa y andaba con sus hilitos aquí y su vestidito judío y andaba caminando con unos 14 años y le dice a otro judío, le dice, ¿y tú andas aquí así en México? Y no te persiguen, y no, dice, así, soy judío, tengo identidad, sé quién soy. Imagínense qué seguridad tenía y lo reflejaba. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. No nos podemos poner con las mismas palabras con los paganos y decir las mismas groserías o las mismas palabras que eso no es de un hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra conducta, nuestra conciencia, mantenernos en fe y declarar siempre al Señor que ninguno tome en poco el que seas hijo de Dios. Pero sé ejemplo en palabras, en conversación, en fe, en caridad, en pureza, celo. Es importante, hermanos. Muy, muy importante. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento
se manifieste a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, el tema de esta mañana. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuando tú predicas la palabra va a hacer efecto en las vidas, pero este mundo que es tan fijado, siempre se van a estar fijando en ti. Aquí en Hawái, es un pueblo chico, hermanos. Aquí en Hawái, cualquiera que hace algo, todo Hawái lo sabe. Por la comunicación que le dije que hay en el Facebook, todo el mundo sabe si alguien hizo algo malo. Y qué pena, hermanos, que nosotros seamos agarrados en esa condición. Qué difícil es, hermanos. Mi esposo un día tenía una Goya para tomarse, y esa Goya parece una cerveza. Si le va a tomar el calor, no te lo vas a tomar. Si alguien te ve, no va a decir que es una Goya, que es una soda. Va a decir que es una cerveza. Y lo van a poner en el Facebook y van a saber qué difícil es en Hawái mantener tu situación espiritual. La gente te ve y van a hablar mal de ti. Y cuando se riega el agua, hermanos, qué difícil es recogerla. Más bien, no la puedes recoger. Amén. Una vez encontró a una persona que le gustaba ver a las mujeres y se le iban los ojos así. Y esa persona lo vio y dice, miren, fulano, es así, tengan cuidado con él. Ahora, ¿cómo puede quitar eso? Hawái es difícil, hermano. Mantener un testimonio puro en Hawái bueno es difícil, pero no es imposible. Porque todo lo que tú hagas allá afuera, pues nos lo van a comunicar, porque la gente es comunicativa. No chismosa, ok, solamente comunicativa. Y lo vamos a saber. Pablo nos advierte y nos dice que tengamos cuidado. Ten cuidado de nosotros mismos, ten cuidado con quién te juntas. La gente dice en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré de cuáles fumas. Hasta eso saben de cuáles fuman la gente. Pero tenemos que tener cuidado de que nosotros no caigamos en eso. Tenemos que vivir una vida consagrada porque nosotros tenemos una cita con Dios. Este viernes vamos a ir y vamos a estar atentos a esa cita con Dios que nosotros tenemos. Y Dios se va a presentar en ese día y nos va a llevar a su reino eterno porque nosotros creemos que Él va a tener una cita con nosotros. Hermanos, Pablo era tan increíblemente especial que le dio, hermanos, una instrucción correcta a Timoteo. Le dijo de los jóvenes, le dijo de los apóstoles, le dijo de las mujeres y ahora le habla de los ancianos. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Yo tengo casi 60 años de estar en las cosas de Dios y siempre he tenido que convivir con personas, hermanos, y siempre se tiene que tener mucho cuidado cómo nos comportamos. Y luego sigue diciendo, honra a las viudas, que en verdad lo son. Hasta en eso se fijó, hermanos. En las viudas. Uno no tiene experiencia cómo tratar con las viudas ni con los ancianos. Uno tiene que tener mucha experiencia de esto. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda a estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente de súplicas y oraciones cada día, dice que hermanos que nosotros tenemos que cuidarlas. Y luego dice, hermanos, para terminar, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Tenemos que saber esto, hermanos, para no ser parciales en nuestra vida espiritual. Si nosotros le decimos a nuestros hijos o a los hermanos que se esfuercen en el Señor, creo que también se lo estamos diciendo a nuestros hijos. Que la gente vea que no hay parcialidad en nosotros para llevar a cabo esto. Para culminar, hermanos, le hace un encargo final.
Pablo, después de todo lo que le ha enseñado para culminar, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos falsamente llamados ciencia, la cual profesaron algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Quiero dejar en sus corazones esta palabra, hermanos. ¿Cómo nosotros nos podemos guiar correctamente? Solo por medio de la palabra. Amén. Solo por medio de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, sabemos cuál es el carácter de Dios. Yo he visto debates de predicadores muy buenos teólogos que tienen problemas en la interpretación de la palabra. Uno dijo que, ¿crees tú? Dice, un predicador dijo que Dios solamente habla a los justos. Y había un debate, ¿Dios solamente habla a los justos o también ama a los malos? ¿Qué dice la Biblia de eso? Acabamos de leer en Nehemías, o ustedes lo van a leer este día, Nahum, en Nahum. Ahí ustedes van a ver el carácter de Dios. ¿Ama a los pecadores o solamente ama a los que le aman? Lean Nahum y ahí se dará cuenta cómo es el carácter de Dios. No solamente Nahum, lea todo el libro de los Salmos y le dará la respuesta correcta para esta pregunta. Entonces mi recomendación, hermanos, son las mismas de Pablo. Manténganse, no descuiden el don que Dios les ha dado. El don de la vida, el don de ser llamados hijos de Dios. No lo descuidemos. Honrémoslos. Que podamos decirle al mundo, nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados con su sangre. Acudamos al altar cuando sentimos que Dios nos está llamando. No nos hagamos de la vista obesa. No nos hagamos los desentendidos. Cuando dice, te has pecado delante de Dios, has hecho lo malo delante de mi presencia. Ven este día y ponte a cuentas. Oigamos esa voz y vengamos al Señor. Acudamos al Señor. La vida espiritual, la vida cristiana, eso es un ejercicio continuo y continuo. Porque no hay hombre que no haga bien, que haga bien y nunca peque. Todos estamos falsos delante del Señor. Necesitamos una vida continua en la presencia de Dios. Si así, hermanos, continua. ¿Cuántos problemas hubo en la iglesia primitiva? Cuando dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. En los primeros diáconos que existió en la iglesia primitiva, hermanos, uno de ellos se llamaba Nicolás, inventó una doctrina satánica, hermanos, que la iglesia, en una de las iglesias que hablan en Apocalipsis, la practicaban. La doctrina de los nicolaitas. Solo porque alguien descuidado de los diáconos que se llamaba Nicolás pudo fundar esa doctrina. Y así sucedió con el evangelio. Y así sucedió con la palabra. Hay 40,000 religiones del cristianismo en el mundo. Que te sientas, que tú puedes cantar sentado, no que acostado, que dormido, que sentado. Y muchas contradicciones. Que tengamos un mismo pensamiento, que pensemos correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Desde la niñez. Era un joven, ya sabía algo, Timoteo, porque había aprendido. A nosotros nunca nos enseñaron que leíamos la Biblia diario. Sí la leíamos, Juan 3:16, y las historias de Saúl, de David, que nos encantaban, y Salmos 23, y los salmos favoritos, pero nunca leímos exactamente la palabra de Dios. De manera que cuando alguien dice algo, rápidamente reacciona. Eso no es verdad. Cuando yo al principio decía que a Abraham Dios le había dado la ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Si Abraham no conocía nada de eso, eso vino después con Moisés. ¿En dónde dice? Aquí dice en la Biblia. ¿Quién enseñó? Pues Noé, pues Seth. Noé vivió casi 9,000 años, así es que él le pudo enseñar. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es el mensaje?
ten cuidado de ti mismo. Si no te conoces, conócete a ti mismo. Dile al Señor que te revele qué hay en tu corazón, en tus sentimientos. Vive de buena conciencia y nunca naufragues en la fe. Porque Dios quiere tener una relación personal contigo. Y en la cita que Dios va a hacer a nuestras vidas, que vamos a aprender, nosotros necesitamos estar ahí presentes delante del Señor, listos para poder irnos con Él. Porque si no, tenemos aceite, no tenemos el fuego de Dios, la puerta se cerrará y nos habremos quedado. Ojalá Dios que no quiera eso, sino que podamos acudir a esa cita y estar con el Señor. Hermanos, dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. En estos momentos alguien puede morir y ¿a dónde va a irse? Vivamos correctamente. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Esta mañana vamos a pasar al altar en el nombre de Jesús y vamos a pasar con la condición esta de conocernos a nosotros mismos. Y vamos a pasar con la condición esta de que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, principalmente en Hawái, que no cometamos los errores de un inconverso, porque la gente lo sabrá y después es bien difícil recogerlo, es bien difícil desmentirlo. Y más cuando esa verdad cae en oídos equivocados. Es terrible, hermanos. Pero esta mañana Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibidos de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy el primero. Y cada vez que nos levantamos, Señor, perdónanos, líbranos del mal, perdónanos, guarda nuestras vidas, nuestros corazones, que no pequemos delante de ti. Y todos los días y cada momento, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mis pensamientos. Que tenga buena conciencia, que no haya matado mi conciencia. Ayúdame, Señor, para no meterme en lugares que no deba. Ayúdame para no pecar contra ti. Y eso, hermanos, se hará efectivo en su vida y Dios ayudará para lograrlo. Amén. Padre, te damos gracias. Esta mañana estamos delante de tu presencia. Tu palabra, Señor, es bendita. Es palabra digna de ser escuchada por todos. Señor, es palabra de salvación, de vida eterna, Señor. Si nos ajustamos a tu voluntad, si llevamos a cabo tus instrucciones, tus mandatos, tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ten misericordia. Te ruego que hagas piedad en nosotros, nos ayudes en nuestra vida espiritual y que podamos ser fieles a ti, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Podamos ejercitar la fe, Señor, y ser fieles, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio. Y mucho menos que el Evangelio se avergüence de nosotros. Que no seamos vergüenza a tu santo nombre, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Todavía nos falta un largo camino. Todavía nos falta un largo camino. Pero tú ya estás cerca, Señor. Y ayúdanos para prepararnos para entrar en tu presencia y para ser, Señor, llevados contigo, Señor. ¿Cuántos de ustedes se conocen realmente en sus vidas? ¿Cuántos saben que sí se conocen? Yo conozco muchas personas que ostentan decir que se conocen, que saben bien sus gustos. Pero cuando uno les dice, ¿cómo quieres tu café? ¿Con azúcar o sin azúcar? Ah, ¿con leche o sin leche? Ay, pues, yo no sé. ¿Cómo lo vas a saber? Si es tu café, si nadie toma más que tú eres el único que tomas café. Cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, tenemos un problema grave. Muchas de las cosas las vamos a desconocer y vamos a hacer cosas que no son correctas solo por no tener cuidado de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es recto, podemos acudir a lugares correctos, pero cuando nuestro corazón está desviado y no lo conocemos, nos desviamos y vamos a lugares que van a perjudicar nuestras vidas. Tengamos esa sensibilidad de poder conocernos a nosotros mismos para poder orientar a otros en la palabra del Señor, porque el apóstol le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque los que te van a oír al ver tu conducta, al ver tu forma de que tú eres,
pues la palabra va a hacer efecto en sus vidas y se van a salvar. Ten cuidado. Tenga cuidado qué le dice a sus niños. Tenga cuidado qué habla. Tenga cuidado qué oye. Tenga cuidado qué expresa. Tenga cuidado qué piensa. Tenga cuidado dónde se mete. Tenga cuidado. Porque hoy la comunicación es muy fácil. La gente que le gusta comunicarse tomará el teléfono y dirá, míralo bien en tal parte. Fíjate que subió unas fotos al Facebook y se encuentra ahorita en este lugar y toda la gente lo comunica. No sé por qué, pero lo hacen. Gracias a Dios que no estamos en Internet, que no estamos en Facebook, ¿amén? Sino que tenemos nuestra vida privada, tenemos nuestra vida que la gente la conoce a través solamente de la palabra del Señor. Esperamos que que la palabra del Señor sea firme siempre, que no caiga la palabra del Señor, que nosotros podamos tener un testimonio vivo, eficaz en nuestras vidas y que podamos tener la gracia del Señor para llevar a cabo las instrucciones que el apóstol le da a el joven Timoteo, al joven pastor, y la palabra que le dice que tenga cuidado, joven pastor, esa palabra es para cada uno de nosotros, una palabra individual que nos exhorta para que tengamos cuidado y llevemos una vida correcta. Tenga cuidado, mi esposa hablaba durante el servicio del cuidado de los hijos. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus matrimonios, cuiden sus esposos, cuiden sus esposas, cuídense. Y el que tengamos cuidado hará la diferencia en todas las áreas de nuestras vidas. Seguridad ante todo. Eso es la palabra, seguridad ante todo, y seamos correctos y cuidemos nuestra forma de vivir. Que el Señor bendiga sus vidas y les abra su entendimiento para que puedan entender todo el concepto espiritual del cuidado que necesitamos. Cuando nosotros cuidamos nuestra vida, podemos cuidar la de nuestros hijos, la de nuestra esposa, podemos cuidar a los hermanos, podemos cuidar, Pablo les decía, de las ancianas, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos, de todos, porque era importante que tuviera cuidado de todas estas cosas. En nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida, conociéndonos perfectamente bien qué nos puede perjudicar y qué no nos puede perjudicar. Y siempre hagamos lo que es correcto delante de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana en su gran alabanza. Dios les bendiga.